Hola queridos amigos del Movimiento de Cursillos de Cristiandad, qué gusto saludarlos. Me presento para los que no me conocen, mi nombre es Rafael Martínez Alanís, soy del cursillo 322 del 23 al 26 de noviembre de 1995. Agradezco la oportunidad que me brinda el Secretariado Diocesano para compartir con ustedes este tema que creo va a ser de mucho interés. Antes de empezar, vamos a ponernos en la presencia del Señor. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos asista en cada uno de los momentos de esta charla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovarán todas las cosas. Padre Dios, que iluminaste los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a este mismo Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de sus divinos consuelos. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La plática que voy a compartir con ustedes y que estaremos viendo en el transcurso de la semana se llama La pandemia y el cursillista. Es un enfoque de cómo vivir esta situación que estamos viviendo, esta contingencia sanitaria, a la luz del Evangelio. Como cursillistas, cómo debemos nosotros de dar testimonio de nuestro ser y de nuestro vivir cristiano y cómo podemos nosotros influir en los ambientes a la luz de la situación que estamos viviendo. Ya todos sabemos la contingencia sanitaria, la cuarentena que determinó la Organización Mundial de la Salud para la mayoría de los países y sobre las cuales muchos gobiernos, atendiendo esta recomendación de la OMS, han decidido establecer medidas preventivas, paralizando en gran parte las actividades económicas y generando una serie de incertidumbre y una serie de situaciones de estrés. Esto ha traído cambios en la situación económica de mucha gente, cambios en el estado emocional, mucha gente preocupada por la situación tanto económica como sanitaria. Es cierto que han existido lamentablemente muchos decesos, pero también es cierto que hay otras causas por las cuales la gente fallece y no están siendo tomadas en cuenta. Pero no vamos a hablar de esa situación de salud. Vamos a enfocarnos en la parte de la fe, en la parte de cómo vivir a la luz del Evangelio este tipo de situaciones. Antes de que la Organización Mundial de la Salud determinara la cuarentena, todos nosotros vivíamos en una zona en apariencia de confort. Vivíamos en nuestras actividades diarias con cierta estabilidad, con cierta seguridad en lo que nosotros veníamos desarrollando. En el momento en que se presenta esta cuarentena, todo cambia y para mucha gente su estado emocional se ve afectado porque la zona de seguridad o la situación que estaba viviendo pues no se percibe con la misma estabilidad. Pero antes de ver la contingencia sanitaria que establece la Organización Mundial de la Salud, valdría la pena hacer un pequeño análisis de cómo era la situación que estaba viviendo el hombre. En 2015 existían aproximadamente 350 millones de personas que vivían con depresión. Esto también pudiera ser considerado una situación crítica de enfermedad. Hablar de 350 millones de personas supera por mucho los números de personas afectadas por esta contingencia del COVID-19. Sin embargo, eso no estaba determinado como una pandemia. Y ese estado emocional que estaba afectando a más de 350 millones de personas que ya habían perdido el ánimo de vivir, que ya habían perdido la felicidad en su vida, que ya habían perdido muchas veces el rumbo y el deseo de generar nuevos proyectos, de generar un entusiasmo a la vida. Mucho tiene que ver porque hemos nosotros hecho a Dios a un lado de nuestra vida. Gran parte del problema emocional que el ser humano tiene
es porque muchas veces está ocasionado por un problema espiritual que surge por un vacío que nada en lo que son las realidades temporales, en las realidades materiales, puede llenar, sino solamente Dios. Y es ahí donde nosotros como cursillistas tenemos que saber dar respuesta a esto que estamos viviendo. Hay mucha gente que pregunta si esto es un castigo de Dios, y muchas situaciones también que se presentan, si es el fin del mundo, el fin de los tiempos. Recordemos el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo, donde el Señor nos dice que nadie sabe el día ni la hora. Cierto es que tenemos que estar atentos a los signos de los tiempos, porque este es un llamado a la conversión. Este es un llamado a que nosotros volteemos a ver hacia Dios y volvamos a involucrar a Dios en nuestra vida. Y ahí nosotros como cursillistas tenemos mucho trabajo que hacer. Valdría la pena preguntarnos en nuestra labor de dirigentes, ¿qué estoy yo haciendo para que esa gente que está viviendo sin Dios vuelva nuevamente a involucrar a Dios en su vida? Que esa gente descubra que en la vida vale la pena buscar y encontrar ese ideal, pues como nosotros sabemos, por ese ideal vale la pena hasta dar la vida, pero con alegría, no con miedo, no con temor. Cuando nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras, vamos a encontrar muchos pasajes que nos hablan cómo Dios está con nosotros. En su carta a los Romanos, el apóstol San Pablo nos dice: Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Esto nos lo dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Dios dispone de todas las cosas para el bien de los que lo aman. Entonces, si Dios dispone de todas las cosas para el bien de los que lo aman, no podemos pensar que esto es un castigo de Dios. Más bien, esto es producto de que hemos nosotros sacado a Dios de nuestra vida. Para entender un poco más claro esto, tenemos que distinguir entre lo que Dios quiere y lo que Dios permite. Esta es una gran diferencia. Y vamos a utilizar una pequeña analogía de un pequeño cuento de una persona muy rica que tenía un palacio con muchos valores, con muchos tesoros, con muchas riquezas, muchas obras de arte, pero dentro de su situación él observaba que ahí no pasaba nada. Tenía vigilantes, tenía guardias de seguridad y se pregunta hacia sí mismo: yo no necesito tener tanta gente vigilando, yo no necesito tener tanta seguridad, si aquí nunca roban nada, si aquí nadie se viene a provocar daño, nadie viene a vandalizar. Decide quitar a su equipo de vigilantes, a su equipo de seguridad, y con el paso del tiempo la gente del pueblo aledaño a donde tenía esta persona su palacio se da cuenta que ya no hay vigilantes, que ya no hay guardias de seguridad. Entonces empiezan poco a poco a irlo robando, a ir vandalizando, a ir saqueando los tesoros. Eso es lo que ha pasado en nuestra vida. Nosotros nos sentíamos tan seguros cuando teníamos la gracia de Dios, cuando estábamos cerca de Dios, que sentíamos que todo en la vida lo podíamos hacer y no nos dábamos cuenta de la importancia que era estar Dios en nuestra vida, que Él nos protegía de todas las acechanzas del enemigo. Conforme nosotros poco a poco fuimos sacando a Dios de nuestra vida, fuimos quedando expuestos a merced del enemigo. Fuimos quedando totalmente vulnerables porque ya no teníamos esa protección de Dios, ya no teníamos esa protección del Espíritu Santo. Al ir perdiendo nosotros la gracia, quedamos expuestos a las acechanzas del enemigo que ha venido y nos ha vulnerado, y ahora es donde nos estamos dando cuenta que necesitamos de Dios, necesitamos de la vida de la gracia. Y aquí vale la pena retomar la pregunta que hacíamos hace un momento, o el comentario que hacíamos hace un momento. ¿Dios quiere esto o Dios permite esto? Seguramente si nosotros le preguntáramos a Dios, Dios te diría: yo no quiero que haya una pandemia en el mundo, pero ustedes me sacaron de su vida. Y si ustedes me sacan de su vida, yo no los puedo proteger porque yo respeto la libertad de ustedes. En el siguiente bloque seguiremos hablando de cómo debe ser nuestra relación con Dios a raíz de esto que está sucediendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.